Buenas noches, queridos amigos. Nosotros, a diferencia del Congreso de la República, sí estamos completos y listos para empezar el programa, para analizar la situación de la señora Susana Villarán, que se ha complicado mucho en las últimas 24 horas, no solo por el pedido de 36 meses de prisión preventiva que ha hecho el fiscal Carlos Puma y que se verá el lunes, sino además porque ha filtrado información, hemos tenido información de que los aportes habrían sido mucho más que los 3 millones que originalmente había recibido como aportes de campaña para el no, que los montos llegarían a 10 millones y que en el caso de la señora Villarán, lo analizaremos en unos instantes, coinciden con contratos que estaban cerrándose en ese momento con las empresas que fueron las que hicieron donaciones ya por un lado para su campaña del no y por otro lado para su intento de reelección como alcaldesa de Lima. De esos temas conversamos el día de hoy con 3 grandes invitados que me acompañan como todas las noches. Estamos hoy día con Julio Rodríguez, abogado. Julio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Lucho Benavente, director de Vox Populi. ¿Cómo estás, Lucho? Y está también Gonzalo Segarra, periodista economista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bueno, le toca el lunes 13 la audiencia con José Luis Chávez Tamaris, pero, y acá me interesa la opinión de Lucho Benavente, hay algo que la favorece curiosamente. Hace un año la cabeza de Susana Villarán era pedida, pero a gritos por toda la, digamos, el ala de la no izquierda en el país, ¿no? Y hablaban de un tratamiento especial que se le daba, que se le protegía. En el momento en que piden prisión preventiva contra ella, ya nadie quiere prisión preventiva. Ayer Mauricio Mulder dijo que a él no le parecía que Susana Villarán se tenía que ir 36 meses a la cárcel. Eso tiene su lado B. La gente ya se dio cuenta que no puede tirar la piedra si te va a caer a ti de rebote, ¿no? Claro, pero a la vez la fuga de Donaire más bien está validando la prisión preventiva y de Carlos, el presidente del Poder Judicial, también se ha manifestado a favor de la prisión preventiva, ¿no? Si había un fenómeno de victimización con el caso de PPK, que yo creo que fue un exceso, que ponía la balanza de opinión pública, por lo menos del lado contra la prisión preventiva, ahora esos hechos de Donaire, de Caros, más bien la ponen del otro lado, ¿no? Ahora, el caso de Villarán también... Susana Villarán ha cargado con esta onda de como a ella no le pasa nada, ¿no? A ella la han dejado estar en su casa con vista al mar y no le pasa nada, ¿no? Claro, porque había una corriente de opinión que decía algo que a la vista más o menos se constataba, ¿no? Todas las denuncias de corrupción estaban por un lado, pero es que estadísticamente la corrupción de la derecha corrupta ha sido mucho más grande que la de izquierda corrupta, si se quiere, porque ha tenido menos acceso al poder o tal vez ha tenido menos oportunidades de corrupción, ¿no? En todo este carnaval de judicialización de la corrupción en el Perú, que es muy fuerte en los últimos 2 años, pero que se remite a casos de corrupción de los últimos 20 años al nivel más alto, los más comprometidos han sido derechistas, ¿no? Es más, yo siempre decía, el peor enemigo de la derecha es la derecha corrupta, porque es la que está abriendo el terreno a la izquierda, preparándole opciones, validándola, porque este lado está funcionando mal. Pero muchos decían, pero entonces la izquierda no tiene estos casos. Digamos, habían unos casos de denuncias tipo Goyo Santos, en fin, pero estaban en un segundo nivel de la política peruana. Que las empresas no los quieren mucho, pues, ¿no? Las empresas no los quieren mucho y supongo que no son objeto de... Las empresas te empujan a quien los va a favorecer. Un alcalde, una persona muy de izquierda de pronto no va a favorecer la gran inversión. A mí me parece magnífico que hayan hecho, yo no estoy haciendo un juicio sobre el tema de fondo, me parece magnífico que por fin se le hayan hecho la acusación a los Humala. Por supuesto. Es un avance civilizatorio. Yo no sé si los van a declarar, si los van a condenar o no, pero que por lo menos acabe esta etapa de medidas preliminares. Los tiempos de investigaciones no se acortan, no se logran acortar. Yo creo que los tiempos de investigación, perdóname, son un escándalo. Es un escándalo. Por eso que tú tengas 36 meses para tener una persona. Y muchas veces terminan los 36 meses y no se ha concluido. Así es. El caso de Santos escándalo. Ahora, Marca, por ejemplo. Ese es el punto. El caso de Santos, dice Lucho, y haces bien, porque nos hemos empezado a ocupar de este tema que es un escándalo en el país hace mucho tiempo a raíz de estos casos. Y si bien la justicia va a actuar de esta manera en estos casos mediáticos, sí es oportunidad para un punto de quiebre. Es decir, porque hay que decirlo, los fiscales piden 36 meses por un montón de razones. Piden porque necesitan tiempo para la investigación, por un montón de razones no válidas, por cierto, de las que no tienen nada que ver el pobre que se va a la cárcel. Necesita tiempo para la investigación, para asegurarse que no se le va a escapar la persona, para no estar con la presión de tener que trabajar a toda velocidad y con pocos recursos. Presión mediática, para tener su carapela que diga yo metí preso a tal. O sea, y ganan imagen también. Y los jueces
porque finalmente hay esta contradicción, ¿no? Vemos al juez que libera toda una banda de maleantes, que tú dices... No, absolutamente. Ese sí está en preventiva porque es extorsionador. Absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que los fiscales hacen mal en pedir estas prisiones preventivas que son ligeras, pero mucho más grave es que lo hagan los jueces. Así es. Que los concedan los jueces, primero porque hacen cut and paste y no hacen su chamba, que es analizar, contrastar, ponderar, ¿no es cierto? Pero por último, el fiscal, su chamba justamente es perseguir el delito. Así es. Y si tiene que tener un sesgo, bueno, digamos, no deberían abusar, pero se entiende que su deber fiduciario, digamos, sus deberes son con la persecución del delito. Lo que pasa es que ha habido también bastante efectismo. Yo recuerdo que uno de los primeros casos, si no fue el primer caso muy impactante de prisión preventiva, fue el de Álvarez en Ancash. Nadie se esperaba que un fiscal por ahí iba a pedir y un juez por allá lo mandaba a la cárcel. Era un invencible, era un tipo que tenía toda su estructura de delincuencia armada a nivel regional y pasaba piola, nadie podía detenerlo, ¿no? Y eso se logró con una prisión preventiva. A raíz de ahí vino una escalada de la prisión preventiva. Pero ese fue un punto que era importante para Ancash, porque ahí sí Álvarez se tenía que ir preso porque tenía comprado todo el Ministerio Público. Entonces, porque estaba dentro. Y además interferencia en la justicia. Ese fue un punto de quiebre, ¿verdad? Que por cierto había peligro procesal. Que por cierto no entiendo por qué han pedido 8 años de prisión para él en uno de los casos que están viendo de la construcción de una carretera. Ahorita les digo Lo cuál otro es. que me parece un escándalo son 26 años para Nadine. Y 26 para Nadine, eso estaba pensando en un yo. país donde los violadores no van o van 8 años, etcétera, etcétera. Llegó un país que estamos en las estadísticas lamentables de tener un porcentaje de casi 70% de presos sin condena. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza y se tiene que buscar medidas distintas que garanticen a los fiscales que pueden hacer su trabajo sin que la gente se les escape, ¿no es cierto? Y que se le anden coimeando jueces, porque justamente eso es lo que quieren evitar también, pero no meter a todos a la cárcel como al mismo bote, ¿no? Y todo esto para aclarar, estando totalmente de acuerdo que si son culpables, vayan presos, ¿ah? No, porque nuevamente este falso dilema de que, si tú defiendes los derechos de Nadine o de PPK o de Alan o de Keiko, entonces estás con la corrupción. No es cierto. Pero qué error. Que vayan presos, pero que vayan con el debido proceso. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. ¿Qué errores no haber podido generar consensos como sociedad, o sobre todo cierta, no sé, periodistas, abogados, cierta capacidad de influir positivamente en la opinión pública y también, por supuesto, en las decisiones que se toman? Cuando yo pienso, por ejemplo, la mejor defensora de Keiko Fujimori era Rosa María Palacios. Rosa María Palacios, que ha sido una de las antifujimoristas más, era la que decía desde el comienzo, acá no hay delito de lavado de activos, esa señora no tiene por qué ser investigada por lavado de activos, pero como es tu enemiga, ¿no? Entonces, y como si no estás conmigo, estás contra mí, somos incapaces de juntarnos en el mismo argumento con respecto, no a defender si la persona es buena o mala, no, si lo que se está haciendo con ella es lo correcto. Estás construyendo las bases de un Estado de Derecho sólido. Eso explica lo que tú decías hace un rato, que ahora hay un movimiento de los enemigos, digamos, o los rivales políticos de Susana Villarán diciendo que no debería ir en prisión preventiva. Y yo creo que lo están haciendo simplemente porque no les queda otra que ser consistentes, que han estado diciendo que no se debió... Bueno, para mí eso es un gran paso, te diré. Para mí eso ha resultado siendo un gran paso, una tremenda lección que aprendió cierta clase política. La duda de cuán politizada es la administración de justicia, ¿no? El caso de Chávarri, por ejemplo, es muy claro, ¿no? El rol de él siempre quedaba la duda de cuán politizado era, ¿no? Claro, evidentemente la corriente de opinión era muy fuerte, por un lado, a nivel político, igualmente en el Congreso, ¿no? Y encima el señor no ayudaba, ¿no? Y encima no ayudaba nada, ¿no? Ahí ocurría la misma polarización, porque te ponían, era este mismo falso dilema, era o estás con Chávarri o estás con Pérez. Y a mí los dos me parecían, o sea, peor. Yo voy a la duda que va a quedar siempre, ¿no? ¿Cuánto de política hay en tal acción de los jueces finalmente? ¿Cuándo sabemos que, yo no voy a dudar de esos jueces, pero sabemos que los Inostroza no han desaparecido del mapa? Ahí están o ahí estarán, ¿y qué estarán haciendo? Lo que sí es un problema es que seguimos sin Junta Nacional de Justicia y por lo tanto, si así el señor Figueroa estuviera metido hasta las orejas en algo, no podemos hacer mucho con él, ¿no es cierto? Y lo que decía el señor Lecaros es importante, ya se escogieron ya están los 120 candidatos en carrera. Y en breve tendríamos que ver el final del concurso y ver cuáles son los resultados y tener
una nueva Junta Nacional de Justicia? Bueno, creo que nos va a dar expectativa, esperanza, ¿no? El sistema judicial, por un lado, tiene a esos jueces fiscales que se les puede cuestionar algunos aspectos, pero que al final de cuentas se está sintiendo que hay un enfrentamiento a la corrupción de una manera sostenida en el país. Hoy en día, el debate es que si hay exceso de prisión preventiva, que si hay un poco de protagonismo de jueces y fiscales, en fin, pero hace 2, 3 años el tema era que todo el mundo creía que los corruptos simplemente tenían muchos contactos en el sistema judicial que les permitía la impunidad, ¿no? Y eso era una imagen bastante generalizada y no veíamos que cayeran los corruptos, ¿no? Entonces ahora hay un cambio. Esperemos que... no, y además el ver a este señor Inostroza, que para mí siempre será un referente espectacular, nos dice que así funcionaban las cosas. Entonces así es como se mantenía la impunidad, ¿no? Con esas conexiones con el Poder Judicial. Esperamos con esperanza que con esa Junta Nacional de Justicia las cosas cambien.